Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo seminario del Observatorio Cinegético. Bien, Carlos, si quieres tú hacer la presentación y demás. Fenomenal. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo seminario del Observatorio Cinegético. Queremos comenzar, como siempre, con un agradecimiento a todas las personas que hacéis posible el Observatorio Cinegético. Habrá muchas personas que ya forméis parte, otras que no. Por ello, pues bueno, posteriormente, como veréis en la presentación de José Luis, también buscamos para aquellas personas que todavía no forméis parte, que os hagáis miembros de este Observatorio Cinegético. Por supuesto, queremos enviaros nuestros mejores deseos en estos momentos tan duros de pandemia que estamos sufriendo en todas partes y bueno, desear que tanto vosotros y vuestras personas queridas estéis bien. Bueno, yo no me quiero enrollar mucho, pero bueno, decir que ha llegado el momento de que cambiemos pues, la escopeta por un buen par de prismáticos para que bueno, pues, intentemos hacer una buena campaña de censos de primavera. Hace un año José Luis estaba dando vueltas por España, estaba hablando con presidentes de federaciones de caza y con otras entidades que nos apoyan. El observatorio comenzaba a caminar, como siempre, con muchos desafíos, muchas dificultades, y de repente sucedió a principios de marzo lo que todos sabéis. Es por esto que la campaña de censo de primavera del año pasado no pudo realizarse prácticamente. Hay algún dato, pero evidentemente todo se paralizó por los motivos que conocemos. Estamos en un momento crucial, siempre os insistimos en todas las actividades que hacemos. Tenemos ahora mismo pues, una necesidad muy grande de poder hacer censos de pedirroja en toda España y de verdad, no importa que tu coto sea pequeño, no importa si solamente tienes un par de horas para dedicar a hacer un censo, esa información, todo censo, cuenta muchísimo y es de gran valor. Por lo tanto, si todavía alguna de las personas que estéis viendo no sois parte del Observatorio Cinegético, animaros, hay un gran equipo humano detrás y bueno, cuando quieras, José Luis, pues puedes empezar a dar la charla. Muy bien, gracias, Carlos. Nada, en la charla de hoy hay una primera parte en la que volveré a contar un poco en qué consiste esto del observatorio. La verdad que, bueno, ya llevamos como 5 o 6 seminarios online que, como comentaba Carlos, es a lo que nos hemos visto abocados, ¿no? Con esta situación del COVID. A nosotros, en realidad, lo que nos gusta es ir a todos esos sitios y el cara a cara, ¿no? Que es mucho más vivo, pero bueno, lo tenemos que hacer así. Entonces, en esta primera parte repetiré muchas cosas que ya he contado en ocasiones anteriores, espero no aburriros, pero bueno, pensar que hay gente que se está incorporando todo el rato. Cuando comenzamos el año pasado, pues éramos unos 200 y ahora somos más de 700. Así que a toda esta gente que se acaba de incorporar hay que volver a contarle de qué va esto del observatorio. Luego hablaré de los censos de primavera, que es lo que nos va a mantener ocupados a lo largo de febrero y marzo. Y finalmente un poco que tengáis una imagen de la situación actual, ¿no? El dónde estamos en el observatorio. A mí siempre, bueno, para el que se acabe de incorporar también, que sepa un poco qué es esto de la Fundación Artemisan. Es una organización sin ánimo de lucro, lo que hace es un poco la defensa del mundo rural y su compatibilización con la biodiversidad, y esto lo hacemos a través de proyectos de investigación, comunicación y defensa jurídica. Y un poco todos esos símbolos que aparecen ahí es la gente que nos apoya económicamente. A mí me gusta siempre empezar explicando por qué es importante, ¿no? Esto del observatorio y qué es en líneas generales. No es otra cosa que, por así decirlo, una colaboración entre cazadores y científicos. Nosotros lo que hacemos es plantear la metodología de trabajo y en el futuro analizaremos la información que vayamos teniendo, y los cazadores son los que hacen los censos, porque en definitiva son los que conocen el campo, los que conocen las especies, y gracias a ellos vamos recopilando toda esta cantidad de información que es fundamental en este momento porque, como vosotros sabéis, muchas especies de caza lo están pasando mal, especialmente la caza menor. Si hay que señalar una causa importante de estos declives, a mí
me parece que merece la pena reseñar, ¿no? Los cambios en los agrosistemas de hábitat, de usos y demás, toda esa intensificación que hemos vivido a lo largo de este siglo pasado. Que en España también es muy relevante que no hay un gran proyecto de monitorización de la caza, ¿no? Es decir, cada comunidad va un poco a su manera, se hacen esfuerzos, pero no de forma coordinada. Y esto, en definitiva, es un talón de Aquiles del sector. Y claro, cuando juntas todo esto, pues tienes un cóctel y obviamente hay mucha gente, ¿no? Una parte de la sociedad que se está situando, que se está posicionando en contra de una actividad que tampoco conocen bien, ¿no? Pero lo que a ellos les llega es que las especies están mal, que no se monitorean bien, en fin. Entonces, desde Artemisan le queremos dar un poco la vuelta a todo eso, generar un proyecto válido con sustancia científica y que además seáis vosotros los protagonistas. Y esa es un poco la idea en líneas generales. Bien, ¿cómo hacemos los censos en el observatorio? Pues la metodología de censo que hemos pensado es muy sencilla. En definitiva, son recorridos lineales que hacen los censadores, los cazadores de sus cotos, a lo largo de los cuales van registrando las especies. Nosotros lo que hemos hecho ha sido diseñar un calendario de censos de tal forma que en cada momento del año se censan unas especies en concreto. Para que os hagáis una idea, ahora en primavera empezamos con aves residentes, como por ejemplo la perdiz, pero también vamos a estar censando otras que tienen mucha actividad, como por ejemplo la liebre. Luego en primavera-verano hacemos el censo de tórtola y codorniz, en otoño sobre todo las especies de caza mayor y en invierno bueno, pues zorzales y becada, que es lo que estamos terminando ahora, que se termina a mediados de febrero. Como comentaba, pues esto lo hacemos a lo largo de itinerarios de censo, que son los cazadores los que deciden dónde hacerlos. Y, bueno, aunque tiene una metodología concreta que ahora voy a comentar, y para hacer este conteo se sirven de una aplicación para móviles, CESDATA, que pues es muy sencilla y también contaré un poco cómo funciona para la nueva gente que se vaya incorporando. Bien. ¿En qué van a consistir estos censos de primavera? Pues hemos puesto el foco en dos grupos de especies. Por un lado, vamos a hacer censos diurnos en coche de recorridos de 8 a 10 kilómetros, en los cuales se van a registrar, bueno, pues las perdices, las diferentes especies de paloma y córvidos. También nos interesan, ¿no? Saber cómo van evolucionando las poblaciones de córvidos. Bueno, pues por deciros alguna reseña, la torcaz es muy fácil, ¿no?, de diferenciar con esas manchas blancas tan visibles. Bueno, con la bravía hay que tener más cuidado porque, bueno, es muy semejante a la paloma doméstica, pero bueno, esas dos franjas negras son bastante evidentes. Y la zurita, bueno, pues sobre todo se diferencia bien en vuelo, ¿no? Porque es mucho más oscura por abajo. Lo que os quiero decir con todo esto que sí es muy importante tener bueno, pues saber diferenciar bien, ¿no?, las especies objetivo. Un censador bueno, ¿no?, siempre es riguroso en este sentido y si no diferencia bien una especie, pues es preferible no contarla, no registrarla ante la duda. Estos serían los censos diurnos y luego, por otra parte, también vamos a estar haciendo censos de especies que tienen mucha actividad de noche en esta época del año, ¿no? Y por lo tanto es muy adecuado censarlas pues, en lo que serían fareos. En este caso los lagomorfos, como la liebre y el conejo, pero también especies de caza mayor, como el corzo, que se censa muy bien en primavera de noche, y el jabalí. El jabalí es una especie bastante problemática de censar, porque bueno, es muy ubicuo, pero puede ser una buena oportunidad ahora de noche. Y también queremos aprovechar los fareos para censar predadores generalistas, como es el caso del zorro y bueno, también el gato, ¿no? Esos gatos medio asilvestrados que andan a las afueras de los cortijos y bueno, que es muy interesante también cómo evolucionan sus poblaciones. Como comento, ambos tipos de censos son recorridos lineales en vehículo, es decir, en una sola dirección, y solo que unos se hacen de día y otros de noche. Y vamos a empezar ahora, a mediados de febrero, y vamos a estar haciendo estos censos hasta mediados de marzo. Es muy importante esto del calendario, esto de las fechas, porque, bueno, como veréis, lo importante del observatorio es que todo el mundo censemos con la misma metodología. Bien, y si no se me olvida, en los censos nocturnos en vehículo, como son fareos, como es una actividad un poco más, por así decirlo, comprometida, desde la Fundación Artemisan vamos a generar un documento
en el que se informa de la actividad que estáis haciendo, ¿no? Es decir, que estáis englobados en un proyecto de investigación. Obviamente, nosotros no tenemos potestad jurídica para hacer un permiso ni nada por el estilo, porque no somos administración. Va a ser solamente un documento informativo, ¿no? Es decir, esto no quiere decir que tengáis que informar a la autoridad competente, como por ejemplo el SEPRONA, o que si se restringe mucho la movilidad, como viene pasando con la pandemia, no se puedan realizar, ¿no? Así que, bueno, pues crucemos los dedos y esperemos que estemos en una situación favorable para poder hacer estos censos. Algún detalle de la metodología también para la gente que se incorpore ahora. Os voy a contar ahora lo que vienen siendo las grandes premisas de los censos del observatorio, ¿no? Para empezar, es fundamental contar solo con lo que se ve, ¿no? Hay que ser muy escrupuloso en este sentido. Bueno, todos somos conscientes, ¿no?, de que venimos bueno, pues de una situación en la que muchas veces en los planes técnicos se contaba más de lo que se veía. Nosotros nos queremos apartar completamente de esto, ¿no? Y en el observatorio es fundamental ser riguroso y contar solo lo que se ve. Porque si no, nuestra información luego no tendrá validez, no tendrá esa rigurosidad que nosotros le queremos dar, ¿no?, a vuestros datos. La idea es diseñar un recorrido de censo. Como comentaba, este recorrido lo diseña el cazador, ¿no?, porque a fin de cuentas es el que mejor conoce su terreno, el que conoce las creencias de las especies y el que tiene que decidir por dónde ha de pasar. Como criterio básico, bien, pues que estén las especies objetivo, ¿no? Pero aparte de eso, obviamente, siempre van a quedar zonas buenas fuera del recorrido, pero no importa, porque la idea no es contar todo lo que hay en el coto. La idea es tener una muestra representativa, porque lo que nosotros queremos es ver cómo van evolucionando las poblaciones en el tiempo. Esa es la clave. Una fecha de censo, como comentaba, nosotros no salimos a censar cuando queremos y como queremos, ¿no? Es decir, no, cojo la aplicación de SEDATA y me voy esta tarde a censar zorzales. Pues mire usted, si es invierno sí, pero bueno, si es otra época del año, no. Es decir, cada censo tiene unas fechas específicas y es importante que todos lo hagamos en este momento para ir buscando esa metodología en común. Porque al final nosotros lo que haremos, pensar, va a ser hacer comparaciones entre años y entre lugares, cuando tengamos series de datos importantes. Bien, y por eso es fundamental repetir el recorrido igual todos los años, ¿no? Es decir, una vez que yo decido ese recorrido en mi coto, al año que viene lo repito igual y al siguiente igual. Porque esta es otra de las claves del observatorio. A nosotros de nada nos sirve o de poco nos sirve que en un coto una serie de colaboradores deciden hacer muchísimos censos un año si al año siguiente no hacen ninguno. Es decir, yo prefiero tener una serie de 15 años de un mismo recorrido que tener solo un año 15 recorridos diferentes. Porque de lo que se trata es de entender qué es lo que va pasando con estas especies a lo largo del tiempo. Bueno, pues es importante que una vez que salgáis al campo, que vayáis a hacer el censo, elijáis un buen día, ¿no? Un día sin lluvia, sin viento, niebla, porque claro, todo esto afecta a la detectabilidad de las especies. Incluso yo diría que que no haya mucho jaleo en el campo, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, si vais a censar zorzales y sales justo el día que están vareando, ¿no?, que están ahí en las olivas, los operarios, pues ese día se va a ver menos, ¿no? O sea que esto hay que cuidarlo también, ¿no? Elegir un buen día de censo. Los prismáticos son recomendables, pero no es algo obligatorio. Casi mucha gente no tiene prismáticos y las especies de caza en general se censan bien, se detectan bien sin necesidad de prismáticos. Y un tema, bueno, pues un poco complicado a veces de explicar a los que se incorporan es lo del tema de la cuadrícula UTM 10 kilómetros por 10 kilómetros. Porque uno de los requisitos de los recorridos de censo es que estén incluidos completamente dentro de una cuadrícula. Y os voy a explicar qué es esto para los nuevos. Las cuadrículas UTM, ¿no?, para que os hagáis una idea, es una especie de malla imaginaria, de cuadrícula imaginaria que ponemos sobre el territorio y que de alguna manera sirve para ordenar el espacio físico, ¿no? Es algo que se utiliza en muchos campos. Y para nuestro proyecto es importante porque nosotros queremos que cada uno de vuestros censos podamos adjudicarlo a una sola cuadrícula, para en el futuro, cuando hagamos análisis, cuando hagamos comparaciones,
tener un dato representativo de esa cuadrícula y además poder comparar con los datos de otra gente, de otros proyectos, otros países, porque es una especie de estándar internacional, ¿no? Con esa flecha, ese círculo, voy a hacer zoom en una parte concreta para que veáis, ¿no? cómo es una cuadrícula estándar. Esta que tiene un código, 31TBG75, sería una cuadrícula de 10 kilómetros de ancho por 10 de largo, en concreto, y esa línea naranja que veis es el recorrido de censo de un colaborador, de un cazador que hizo un censo y, como veis, lo hizo perfecto porque lo hizo completamente, todo el recorrido está dentro de una sola cuadrícula, ¿no? Como veis, todo él está dentro aquí, no está a caballo entre esta cuadrícula y la siguiente. Y eso es un poco lo que buscamos. Claro, la pregunta sería, ¿cómo sé yo dónde están esas cuadrículas en relación con mi coto? Pues aquí lo que hacemos es muy sencillo. Lo que hacemos es que le pedimos, cuando alguien se incorpora, un nuevo colaborador, le pedimos que por Google Maps, ¿no? con el GPS del móvil, nos mande una ubicación de su coto. Entonces a mí me llega su ubicación y yo lo que hago a partir de esta ubicación es generar un mapa en el que aparece su coto, la ubicación y la cuadrícula, para que él se haga una idea general de cómo cae y cuando vaya al campo pues sepa un poco cómo hacer el recorrido. Luego, además, yo, bueno, no todos los días, pero casi todos los días reviso los censos que hace la gente y si te sales un poco de la cuadrícula, bueno, si te sales un poco no pasa nada, pero si realmente está a caballo entre dos cuadrículas, pues te lo comento, ¿no? Te enseño cómo es el mapa y entre los dos pues vemos un poco cómo se puede hacer mejor. Bien, ya vamos a empezar a hablar un poco en concreto de cómo hacer esos censos, de cómo utilizar la app. Aquí os voy a hacer un resumen general porque, bueno, me parece importante, ¿no? Hay gente que a veces se confunde y coge la aplicación para móviles, apunta una observación y luego lo cierra, y esta no es la idea, ¿no? Así que he mostrado en pasos generales. Lo primero que hay que hacer cuando se va a hacer un censo del observatorio es decidir el recorrido de censo, ¿no? Es decir, lo que os vengo comentando, elegir ese sitio del coto donde yo quiero hacer el censo, ¿no? Y una vez que lo tengo decidido, voy al comienzo de mi recorrido de censo, abro la aplicación y comienzo a registrar todos los animales que voy viendo a lo largo del recorrido, ¿no? Con la aplicación. Y una vez que he terminado todo el recorrido de censo, hasta que no lo termino, no, pero una vez que lo he terminado, entonces es cuando tengo que finalizar. ¿Vale? Estos serían los pasos generales. Como veis, pues es que es muy sencillo, ¿no? Y ahora os voy a contar cómo es la aplicación CESDATA, ¿no? Eso que vais a llevar en el móvil, donde vais a ir registrando todo lo que vais viendo. La aplicación CESDATA hemos intentado que fuera súper sencilla. Básicamente son estas tres pantallas. En una primera pantalla donde eliges el tipo de censo en el que estás, según la época del año. Una segunda, que es la pantalla de censo, la que llevo todo el rato en el coche cuando voy haciendo el censo, y luego ya lo que te sale cuando le das a finalizar. En la primera pantalla elijo, ¿no?, entre si quiero hacer de aves residentes o de conejo, liebre y depredadores. Estos serían los que vamos a hacer ahora, en primavera. O luego, cuando llegue primavera, verano, ¿no?, pues el de aves migratorias. O luego en otoño, pues el de caza mayor, ¿no? Elijo en cuál estoy. Una vez que le doy al que corresponde, se me abre esta ventana de abajo en la que pongo el coto en el que estoy, porque si queréis podéis hacer el censo en diferentes cotos. Hay muchos guardas que están funcionando así. Y luego pongo si se trata de un censo de prueba o real. Esto lo hemos incluido porque el que empieza a utilizar CESDATA es muy interesante que tenga un modo de prueba, ¿no? Un modo que le pueda dar y pueda cacharrear con todo, le pueda dar a todos los botones, sin que ello significa que sea un censo válido, de verdad. Ahora, cuando ya voy a hacer el censo definitivo, entonces le doy a censo real. Bien, lo siguiente. Luego aparece, una vez que le doy a censo real, aparecería esta pantalla, ¿no?, que ya es la pantalla que voy a llevar durante todo el recorrido de censo. Esta pantalla arriba tiene un contador de tiempo y un contador de distancia. Es decir, conforme vaya avanzando con el coche, pues marcará 1 kilómetro, 2, 3 y así sucesivamente. Luego aparecen las especies objetivo de ese tipo de censo. En este caso veis el gamo porque será el de caza mayor. Y si con el dedo le doy así hacia un lado, pues irán apareciendo las demás, ¿no? El jabalí, etc. Debajo hay varias bandas de distancia que ahora os voy a explicar para qué sirven, ¿no?, y cómo se utilizan. Y debajo
de esto estaría el indicador del número de individuos que he visto, ¿no? Pues si he visto un gambo, le doy a 1. Que he visto 5, pues 5, ¿no? Y se sumarían, se irían sumando. Entonces, lo de las distancias, ¿qué significa? Veréis, para nosotros es muy interesante tener una referencia de la distancia a la que está ese animal que estáis viendo. Esto es así porque en el futuro nosotros queremos hacer estimas de densidad también, ¿no? Es decir, es mucho más interesante tener una cifra de densidad que tener solo el número, ¿no? Esto nos informa mucho más. Entonces, como es muy difícil conocer la distancia exacta, ¿no? La gente normalmente no lleva un telémetro. Entonces hemos generado 3 bandas. Entonces lo que se trata es de que pongáis si el animal está a menos de 25 metros del camino, entre 25 y 100 metros del camino o a más de 100 metros del camino, ¿no? Y digo del camino porque la distancia importante es la que está ese animal del camino que vosotros lleváis, no la distancia directa a vosotros, ¿no? Con esto no os confundáis. Y bueno, esto es así por la función matemática que luego se utiliza para estimar densidad, ¿no? No lo voy a explicar porque a veces ni siquiera lo entiendo yo, pero bueno, lo interesante es que tengáis esta idea, ¿no? de que es importante no solo el número de individuos, sino también esa referencia de distancia, esa referencia aproximada de distancia del animal. Bien, y luego, como comento, después de poner la distancia que está, pues le das al número de individuos que he visto, de perdices o de lo que sea. Y luego ya, cuando he terminado todo mi recorrido de censo, ¿no? Cuando he hecho esos 4 o 6 kilómetros o 8, entonces le doy a finalizar y me aparecerá un resumen. ¿De acuerdo? Ahora bien, acabamos de desarrollar una nueva versión de la aplicación porque estamos intentando constantemente que sea más estable, que no dé problemas a la gente en el campo, porque han surgido problemas, ¿no? Al final son muchos tipos de móviles diferentes, muchas situaciones diferentes y también con vuestra ayuda pues vamos corrigiendo todos estos errores. Entonces, por ejemplo, una de las proposiciones de mucha gente era, oye, ¿por qué al final yo no puedo apuntar cosas del hábitat, del tiempo y tal? Bueno, pues hemos generado una serie de campos que son interesantes. Son interesantes para vosotros y para nosotros, para el futuro hacer esos análisis. Uno es tiempo y climatología, es decir, si en términos generales pues llovía bastante, ¿no? En el recorrido, si hacía viento, si hacía niebla o no, o era un día bueno. La visibilidad que teníais es importante. Con esto me refiero a si, por ejemplo, estás en un sitio agrícola y yo puedo ver a los animales a más de 100 metros, ¿no? Esto marcaría aquí al final. Pero a lo mejor no, a lo mejor estoy haciendo el censo en un bosque y resulta que más allá de 100 metros no me dejan ver los árboles. O incluso los árboles están muy pegados al camino y a más de 25 metros no puedo ver, ¿no? Pues esto es interesante para los análisis que luego nosotros haremos en el futuro. Y poner el hábitat dominante. No con mucho detalle, porque tampoco se trata de que estéis ahí rellenando 1000 cosas, sino sencillamente si es agrícola, forestal, ¿no? Cosas por tener un cuadro general de dónde estabais. Y otra cosa que hemos añadido es al final, porque antes la gente muchas veces le daba sin querer a finalizar censo y claro, pues, a lo mejor él no quería finalizar, pero ya se descojonaba todo, ¿no? Entonces ahora la idea es que al final os sale de nuevo esta opción, ¿no? Que puede ser continuar censo, si me he equivocado y quiero seguir censando, o finalizar censo, ¿no? Es como un doble check, ¿no? Y además a la izquierda del todo aparece la papelera por si todo este censo lo he hecho por error y lo quiero eliminar, no quiero que se grabe, ¿vale? Bien, con esta pantalla lo que quiero es recordaros y para los nuevos informaros que CESDATA, cuando estás haciendo un censo, la verdad que no trabaja bien si a la vez que voy haciendo el censo voy utilizando otras aplicaciones, ¿no? Si voy mandando un WhatsApp, si voy utilizando Google Maps, incluso si cojo una llamada y ando, ¿no? Mucho tiempo hablando. Y esto es así porque de alguna manera empiezan a coger recursos del GPS y el track, ¿no? El recorrido, el itinerario de censo no se graba bien, o las observaciones. Hemos trabajado para mejorar esto en el sentido de que ahora si te llama alguien, con la nueva versión que vamos a sacar, en teoría sí podrías cogerlo, ¿no? Por lo menos cogerlo y decir, oye, perdona, que estoy haciendo un censo, y cuelgas, ¿no? Pero la herramienta, al menos en Android, sigue de tal manera que si tú continúas censando con el teléfono descolgado,
El recorrido no lo va a grabar bien, lo va a grabar como una línea recta, ¿no? Pero no con el detalle que a nosotros nos gustaría. Este tipo de cosas es importante que las conozcáis. Y bueno, pues CESDATA también permite registrar capturas, es decir, al final de la temporada hay una parte donde yo puedo poner todo lo que se ha cazado en el coto esa temporada, ¿no? No lo que ha cazado un cazador, sino todo lo del coto. Esta información es muy interesante siempre en gestión, ¿no? No saber solo lo que hay, sino lo que se caza. Y hay una pestaña de otras observaciones. Esto lo hicimos con la idea de, aunque la metodología de censo es la que es, ¿no? Es fija, si aparte a ti te interesa, no sé, registrar de otra manera unos animales, como hacer un conteo en comedero, al paso, lo que sea, lo puedes hacer a través de otras observaciones. De hecho, ahora esta pestaña está accesible desde censo, ¿no? Que es algo que muchos de vosotros nos pedisteis, que nos decís, oye, que es que yo estoy haciendo un censo de zorzal, pero me ha salido una liebre y la quiero apuntar. Vale, pues ahora esta pestaña la tendrás accesible desde el propio censo, ¿no? Se ven unos prismáticos, le das y la puedes poner. Pero a mí, al administrador, yo ya puedo diferenciar lo que se ha censado dentro de un censo ordinario o lo que es una observación tuya particular. Bien, bueno, pues recordaros que tenemos una página web, tenéis una página web, porque aquí cada uno de vosotros puede meterse con su clave personal única y acceder a su espacio, en el que podrá ver todos los censos que ha ido realizando a lo largo de su vida como censador, y para cada uno pues, podrá ver el recorrido que hizo y todo lo que fue observando, ¿no? Esto yo creo que es muy, muy útil para un gestor, para llevar un registro de todo lo que va viendo. Podría haber cambios de distribución de las poblaciones, no sé. En fin, tiene múltiples posibilidades. Y recordaros también cómo tratamos los datos, Fundación Artemisan, porque nosotros tenemos un compromiso con vosotros en el sentido de que somos conscientes que los datos de caza son muy sensibles. Entonces, la información a nivel de coto únicamente la conoce la persona que nos dio esa información, que nos cedió esa información, y nosotros, es decir, mi compañero Carlos y yo. Somos los que la vemos, ¿no? Con todo detalle. Cuando vayamos a analizar esta información, cuando vayamos a hacer informes, ¿no? O lo que sea, siempre la mostraremos a una escala espacial lo suficientemente grosera como para que nadie pueda relacionar una abundancia o un número de caza con un lugar determinado. Y bien, ahora os voy a contar un poco cuál ha sido la situación este invierno y cuál es la situación actual. Este invierno hicimos los censos de caza mayor y de migratorias invernantes. Los de caza mayor, la verdad es que tuvimos relativamente pocos colaboradores y censos, pero bueno, la verdad que esperamos que con el tiempo esto vaya yendo a más. Participaron alrededor de 23 personas y hicieron 42 censos, y los censos de invernantes, de migratorias invernantes como zorzales, sí que han tenido mucho más peso. Pues hemos recibido de 85 personas unos 150 censos, lo cual ya empieza a ser un número importante. A este respecto, contaros que en realidad nosotros recibimos muchos más censos. O sea, por ejemplo, en el caso de los zorzales, que todavía no hemos terminado, seguramente que mañana o este fin de semana todavía recibamos censos de gente, yo he recibido casi 300 censos. Lo que sucede es que muchos de ellos no están hechos de acuerdo a la metodología que nosotros proponemos. Es decir, a ver si me explico, para nosotros estamos agradecidísimos de toda la información que nos enviáis, ¿no? Es fantástico que nos enviéis datos de caza, de vistas, de todo. Pero es muy importante que sigáis la metodología que he ido contando a lo largo de la charla para que le podamos sacar todo el partido posible a vuestros datos, ¿no? Para que podamos utilizarlos en esa base de datos común, ¿no? Que en definitiva es la que vamos a usar en el futuro, ¿no? Entonces, los que no cumplen un poco con ese estándar, no podemos sacarle todo el partido, ¿no? A mí me da mucho coraje, ¿no? Porque ya que una persona sale al campo, pero bueno, por eso también ahora procuramos que cada vez que alguien hace un censo, pues yo procuro revisarlo y ponerme en contacto con la persona y deciros, oye, pues está bien o está mejorable por esto, ¿no? Todo desde un lado puramente constructivo, ¿no? Y bueno, pues con la idea, ¿no? De hacerlo mejor, ¿no? Vosotros y nosotros. Y la situación actual, ¿no? Para que tengáis esa imagen del mapa de España de
de cómo estamos y de dónde estamos. Actualmente en la plataforma, aunque esas son las cifras para el censo migratorias de caza mayor, en realidad hay dadas de alta más de 700 personas, ¿no? Lo cual, pues ya empieza a ser una masa crítica importante, que nos está enviando información de más de 400 lugares y que, como veis, está bastante repartido. Hay zonas pues que han tenido bastante más acogida, pero en general tenemos datos de casi todas las regiones españolas. Y por eso estamos muy, muy satisfechos y muy contentos con el rumbo que está tomando el observatorio. A mí me apetecía contaros en este seminario que en realidad el observatorio no es Artemisa. En realidad el observatorio sois todos los que formáis parte de él, porque además sois los que también lo estáis construyendo. Esto es algo que estamos haciendo entre todos y estamos muy contentos del resultado que está dando. A mí me apetecía poneros un vídeo de José Martín de Barbate, que me ha enviado esta mañana, ha hecho el censo de Zorzal y me lo ha enviado esta mañana. Entonces voy a ver si soy capaz de ponerlo, porque, pues porque a veces no es fácil, ¿no? Esto de... A ver un segundo, ¿cómo puedo dejar de compartir? Vale, parece que he dejado de compartir pantalla. Un segundo, a ver si soy capaz de localizarlo. Bueno, pues esto es José Martín desde Barbate esta mañana, censando zorzales. Vamos a iniciar nuestro censo. Andaremos sobre unos 4 o 6 kilómetros. Jesús y Martín van a iniciar el censo. Hola, buenos días. Venga, Martín, vamos a hacernos los kilómetros sobre los zarzales que vemos. Pues eso, que estamos muy, muy, muy felices desde el observatorio de poder trabajar con vosotros y de poder ver, ¿no? Y canalizar toda esa motivación y todas esas ganas porque la caza, ¿no? siga ahí, se convierta en algo fantástico y sea compatible con la biodiversidad. Y ya paso el turno a mi compañero. Muy bien, muchas gracias, José Luis. La verdad que ver vídeos como el que acabas de poner, pues es siempre muy motivante y bueno, nos anima a seguir trabajando y peleando en todo esto. Anteriormente se nos olvidó decir que, bueno, o no sé si lo has dicho tú, José Luis, el observatorio es un proyecto conjunto de Fundación Artemisan, Vineo Consulting y la Real Federación Española de Caza. Aprovechamos también para dar la enhorabuena a Manuel Gallardo, nuevo presidente de la Federación Española, y desearle lo mejor, mucho éxito para su mandato. Dicho eso, empieza vamos a decir, la parte de preguntas, el coloquio. Podéis preguntar a través de Facebook y también lo podéis hacer a través de preguntas y respuestas de los que estáis siguiéndolo por Zoom. ¿Hay alguna pregunta ya, José Luis? La primera creo que ha salido en otros seminarios que hemos hecho. Nos preguntan ¿cuántas cuadrículas se necesitaría, el número mínimo de cuadrículas que se necesitarían y cuánto tiempo, cuántos años para que los resultados pudieran ser robustos? Vale, pues muy interesante la pregunta. En relación al número de años, como lo que nosotros empieza por el final, lo que ambicionamos un poco es conocer la tendencia de las poblaciones. Pues la verdad es que hace falta muchos, muchos años. En otros proyectos semejantes se habla de 10 años, ¿no? Por ejemplo, en algunos proyectos que hemos trabajado de anátidas y demás, a partir de 10 años ya empiecen a tener una idea de esas tendencias, pero en realidad la respuesta no es fácil, porque también depende de las especies, ¿no? Hay especies que suelen tener una ciclicidad muy, muy regular y entonces rápidamente ves lo que está sucediendo. Hay otras que oscilan mucho entre años y son necesarios más años, pero pensar que con esto lo que queremos recoger al final es la tendencia y es también relaciones con el clima, relaciones con muchas cosas, ¿no? Entonces se necesitan muchos años. Pensar que esto es un proyecto a muy largo plazo, ¿no? Podríamos decir toda la vida. No es un proyecto puntual de responder una pregunta, se trata de monitorizar la especie, ¿no? Se trata de saber su estado de salud. A partir de un número de años determinado empezaremos a conocerlo y a partir de ahí no se deja de hacer nunca, ¿no? Por eso hemos pensado en algo fácil de realizar. Y en cuanto al número de cuadrículas, pues tampoco es fácil de contestar
porque depende cómo estén repartidas, ¿no?, estas cuadrículas en el territorio, porque lo ideal es que estén muestreados todos los hábitats en los que está presente esa especie, ¿no? Por ejemplo, pues imaginaros, ¿no?, pues, que estén agrosistemas, dehesas, forestales, depende de la especie en cuestión. Por decir algo, con que esté un 10% de las cuadrículas de cada tipo de hábitat cubierto, pues ya empezaremos a tener respuestas. Muy bien. Nos pregunta Adolfo, nos dice: José Luis, sigo teniendo algún problema a la hora de utilizar CensData porque pierdo la señal GPS y no se marcan bien las piezas. ¿Habéis solucionado algo? Vale, pues pones el dedo en la llaga, porque la verdad, esto está siendo un parto, vamos a ser francos. Nosotros cuando empezamos CensData pensamos que el gran reto iba a ser que colaborara mucha gente y no ha sido así. Se ha volcado muchísima gente. El gran reto casi está siendo que la aplicación esté a la altura de vuestras expectativas. Ahora mismo tenemos sobre la mesa, en el horno, por así decirlo, una nueva versión que funciona muy bien. Hemos estado probándola a todos los compañeros y gente, ¿no?, de otras regiones, y no nos hemos atrevido a sacarla hasta que no estuviéramos contentos con ella, y parece que esta realmente sí que funciona bien. No debería de dar problemas con el GPS, ¿no? Bueno, es decir, cobertura GPS prácticamente hay en todas partes, ¿no?, a no ser que estés en un túnel o en un sitio completamente cubierto. Otra cosa es cobertura móvil, que sí que hay muchos huecos así en España, y la nueva versión debería de funcionar plenamente sin cobertura móvil. Muy bien. Acabas de responder a una pregunta que nos ha entrado en Facebook de José Antonio, que dice: si en el coto en el que voy a hacer el censo no hay cobertura, ¿la aplicación funcionaría bien? Pues bueno, yo creo que queda claro que no hay problema en ese sentido, y que da igual en el sitio en el que estés, da igual que no haya cobertura, puedes hacer el censo. Sí, es importante, perdón, Carlos, sí, que la primera vez que accedes a la aplicación, ¿no?, cuando abres el móvil, la primera vez sí tienes que tener cobertura, porque claro, el sistema de alguna manera se conecta con la red y tiene que reconocer tu usuario. Pero una vez que que además se queda grabado el usuario y la clave, ya funciona sin cobertura. Eso es. Juan José por Zoom nos dice, nos pregunta si podemos realizar censos con cámaras trail. Entiendo que será cámaras de fototrampeo. Bueno, esto evidentemente hay metodologías que nos permiten hacer censos de especies por cámaras de fototrampeo, pero bueno, por el momento no hemos conectado el observatorio cinegético a las cámaras de fototrampeo, ¿vale? En el futuro vete tú a saber. En Facebook nos pregunta Ángel Hurtado si hemos sondeado la posibilidad entre responsables de las comunidades autónomas, la posibilidad de que fomenten el uso de la aplicación, y en caso afirmativos, ¿qué aceptación hemos tenido? Bueno, pues la verdad que, por ejemplo, no sé, hay comunidades que realmente están haciendo grandes esfuerzos, ¿no?, por empezar a de alguna manera también potenciar, ¿no?, todo ese potencial que tenéis los cazadores. Y estoy pensando en Castilla y León, ¿no? Pero bueno, la verdad que no sé, ¿no?, dónde derivará todo esto. Ahora mismo, a día de hoy, la realidad, ¿no?, a día de hoy es que somos los que somos y estamos los que estamos. A donde lleguemos, pues... Por apuntar un poco, añadir a tu respuesta, José Luis, nosotros siempre vamos a estar a disposición de las administraciones para echar una mano y para que los esfuerzos de los colaboradores, de la gente que estáis trabajando, pues sacarle el máximo rendimiento, pero evidentemente pues ya un poco depende de cada administración. Sí es cierto que varias administraciones pues están bastante, vamos a decir, sorprendidas con la aceptación que hay y con las posibilidades tanto de CensData como del observatorio, pero bueno, todavía yo creo que nos queda camino por recorrer, pero sí es cierto que pensamos que en muy poco tiempo se va a generalizar el uso de este tipo de aplicaciones, tanto para hacer censos como para registrar las capturas, ¿vale? Va a ser algo que al final nos va a llegar. No sabemos cuándo, pero nos va a llegar. Vale, continuamos, que ahí están entrando preguntas. Nos pregunta José Carlos Medina si se pueden hacer dos tipos de censos a la vez, por ejemplo, de aves residentes y de conejo, liebre y depredadores. Pues no, porque el de aves residentes es un censo diurno y el de los otros es un censo nocturno, se hace de noche. O sea que no es posible.
Muy bien. En este sentido... Cada censo, perdón, un momento determinado en el que se hace. Sí hemos intentado que dentro de un mismo tipo de censo se pudieran censar diferentes especies a la vez, ¿no? Es lo que tratan de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Que cuando vayas a censar, cuando estés en un grupo de especies. No esté enfocado. Muy bien. En este sentido, Juan Luis nos pregunta si se puede hacer un censo de aves migratorias al paso, posicionándonos en un lugar determinado. Vale, pues la idea es no hacerlo así. O sea, somos conscientes de que así se registra seguramente mucho más, ¿no? Pero pensar que la idea del observatorio, por un lado, no es registrar lo máximo posible, sino que la idea es que se haga igual en todas partes, ¿no? Y por eso, al final, tendimos a este tipo de metodologías, que son relativamente sencillas de estandarizar, ¿no? De que lo haga todo el mundo igual. Porque en ciencia siempre lo que intentamos hacer es simplificar las fuentes de variación entre eventos. Esto suena un poco raro, pero es como yo, por ejemplo, imaginaros que Carlos sale al campo a contar y yo salgo por otro lado al campo a contar. Pues la idea es que los dos lo hagamos de la manera, de lo más parecido posible. Y esto con metodologías como la que tú propones es más difícil de estandarizar y de que además a la vez que haces eso cuentes otras especies. En fin, al final nos decantamos por el recorrido y bueno, y todo el mundo tenemos que hacerlo de esta manera. Y es válido para los que es conocer a largo plazo la tendencia de las poblaciones. Esto es muy importante porque, por ejemplo, voy a poner un caso que nos ha sucedido, el tema de los conteos de tórtolas. Para todas las personas que estáis familiarizados con la especie y que gestionáis y cuidáis tórtola, sabemos que tradicionalmente se hacen estimaciones de abundancia relativa pues en los sitios en los que se hace algún tipo de gestión, alimentación o hay algo de siembra, se hacen conteos, es una información de mucho valor, pero aparte de eso, si tú haces un conteo con la metodología que también se explica en el observatorio, un transecto, vas contando las tórtolas que escuchas, que ves, eso todavía nos va a dar una mayor precisión, ¿vale? Entonces es un poco lo que dice José Luis, de estandarizarlo, de que tú puedes hacer, si quieres, te puedes poner un día, puedes contar, pero lo que a nosotros realmente nos vale a nivel científico es la forma un poco del transecto, lo que esté un poco reconocido a nivel científico, ¿vale? Otra cosa es que, por ejemplo, si al margen, ¿no?, de la metodología estándar que planteamos en el observatorio y que pedimos que a todo el mundo que la siga, si al margen de esa estás interesado en utilizar la aplicación para hacer un censo concreto de zorzal al paso, pues para eso hemos diseñado la pestaña de otras observaciones, ¿no? Para que si una persona a título individual y personal le interesa registrar algo, pues que pueda utilizar la aplicación, ¿no? Porque a lo mejor es útil para su gestión. Pero esos datos no los vamos a poder sumar, ¿no?, al conjunto de datos. Es lo que queremos hacer. Muy bien. Ramón nos pregunta sobre los censos de conejo, liebre y corzo. Nos pregunta si deben ser hechos obligatoriamente por la noche y con fareo. Nuevamente, la idea es que sí, para que todo el mundo porque si todo el mundo lo hace igual, pues entonces podremos comparar, ¿no?, las abundancias entre un sitio y otro. O sea, que la idea es hacer el censo mediante fareo, sería un censo nocturno. Sí. Sabemos en este sentido y conocemos muy bien los problemas que hay ahora mismo en algunos sitios por el toque de queda. Somos muy conscientes y hay gente que ya nos ha preguntado esto. Es cierto que, bueno, ahora pues anochece a la hora que anochece y, por ejemplo, pues en una comunidad autónoma en la que haya un toque de queda a las 10 de la noche, pues bueno, sí se podría hacer. Nosotros recomendamos que se empiece una hora después del ocaso, que se dé tiempo a que entre la noche, ¿vale? Entendemos todas estas restricciones, pero insistimos, como dice José Luis, en que hay que un poco ceñirse a una metodología y en este caso hacerlo por la noche y en este caso tiene que ser con un foco, con un faro. Nos pregunta... Además, perdona, Carlos, sí, además pensar que al final queremos todos pensar, ¿no?, que la situación que estamos pasando es algo transitorio, que el observatorio, la idea del observatorio es algo pues casi para toda la vida. O sea, que al final se trata de conseguir series largas de datos y que se haga igual todos los años. Lo que no podemos hacer es este año porque está sucediendo algo, ¿no?, concreto, pues vamos a cambiarlo y el año que viene lo hacemos de otra manera, porque entonces no podremos hacer esa comparación entre años. Es la base. Eso es. Nos pregunta Álvaro si las estimaciones de la administración
van a complementar la información que facilitemos. Entiendo que es un poco al revés lo que preguntas, Álvaro, porque está la pregunta así un poco difusa. Supongo que quieres preguntar si la información que se genere en el observatorio va a complementar a la que tenga la administración. Pues la verdad que a ese nivel, hombre, nosotros aspiramos, nosotros y vosotros, porque al final pues somos un equipo, ¿no? A tener una información que de alguna manera nos permita ofrecer respuestas, ¿no? O imágenes de cuál es la situación, independientemente de la información que generen otros grupos, ¿no? O la administración. Claro, será muy interesante poder cotejar ambas informaciones. Porque bueno, pues podremos aprender unos de otros. Pero a priori, ¿no? Esto no lo generamos para complementar la información de la administración o que la administración complemente nuestra, o sea, ahora mismo, ¿no? Son vías diferentes. Vale, sí que aspiramos evidentemente a que nuestros resultados pues también nos sirvan a los propios cotos para tomar decisiones y también a la administración para ayudarle a tomar decisiones. Eso sí es importante que lo tengan en consideración, porque si no, no digo que estaríamos perdiendo el tiempo, pero ese es también uno de los objetivos, ¿no? Y sobre todo para especies para las que hay pocos datos. Nos pregunta Gonzalo si tras el análisis de datos se pasa la información al censador para que conozca los datos de su coto de alguna forma. Sí, la verdad que lo que pasa es que ahí estamos un poco en pañales, la verdad, siendo franco. Ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar que en todo momento la gente que está colaborando sepa la situación en la que estamos, ¿no? Pues número de colaboradores, cuando terminamos campañas de censo, lo hicimos en Tórtola y lo haremos con los nuevos censos, es enviaros un informe de cuál ha sido la situación a escala de colaboradores. Y en el futuro a lo que aspiramos es, como tú dices, ¿no? A cada colaborador poder enviarle un informe de cuál es la situación en su coto, la situación general y la situación en su coto. Pero para empezar, para eso necesitamos series largas de datos. Con un año, con 2, con 3 no es suficiente, ¿no? Y una vez que vayamos teniendo esas series, entonces sí podremos mostrar gráficas de tendencia a escala general y a escala particular. Muy bien. Nos pregunta Guillermo, nos dice, en el caso de poder hacer el censo a pie o en coche, ¿qué es preferible? Y nos dice que como propuesta, si es en coche, sería interesante establecer una velocidad máxima por grupo de especies a censar. Vale, pues ¿qué es preferible? Depende del grupo de especies, ¿no? Del censo. Por ejemplo, este último censo, ¿no? Esta última campaña de censo en la que hemos estado, el de zorzales, aquí nosotros, nuestra propuesta era hacer un censo a pie, no en coche. O sea, que todo el mundo hiciera un censo a pie más corto, de 4 a 6 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque si no te pierdes un montón de pájaros, ¿no? De bichos. Los zorzales se censan muy bien en un recorrido a pie, por un olivar o así, pero en coche se te pasan. Entonces esa era nuestra un poco la idea, ¿no? Ahora con el de perdiz, bueno, con el de aves, con el nocturno evidentemente es en coche y el de aves reproductoras diurnas, lo que proponemos es hacerlo preferentemente en coche de 8 a 10 kilómetros y solo en aquellos casos en los que es muy difícil hacer en coche, pues imaginaros, porque también hay perdices en sitios de montaña, ¿no? Estoy pensando en Guajar Sierra, ¿no? En nuestros amigos de Granada, o pues hay casos en los que si es muy difícil hacerlo en coche, pues en este caso pues sí, pues se hace a pie. En el caso de la tórtola, nuestra recomendación va a ser hacerlo andando, ¿vale? Porque nuevamente al hacerlo andando pues es más fácil y viable ir registrando las escuchas de los machos cantores, ¿no? En caza mayor la recomendación preferente es en coche, pero nuevamente si el terreno es muy complicado también se puede hacer a pie. Todo esto aparece en el manual que además lo hemos actualizado y os lo enviaremos a todos en breve. Y lo que comentabas de la velocidad también aparece en el manual y hay un estándar y la recomendación general me parece que es de 15 a 20 kilómetros por hora, ¿no? Es decir, muy despacio, ¿no? Muy bien. Nos pregunta Isidoro el tema de bueno, los censos nocturnos. Nos dice si bueno, ese papel, ese documento que nosotros podemos generar, dice, habría que ir a hablar con la Guardia Civil y si podemos salir fuera de la hora que nos
que nos fijan las autoridades para estar en casa. Bueno, insistí en lo que hemos dicho antes, nosotros podemos generar un documento que certifica que esa persona forma parte del observatorio cinegético, pero en efecto después vosotros tenéis que hablar pues sí, con la Guardia Civil, o si estáis en una sociedad de cazadores, en una federación, y un poco pues hablar con esas autoridades para que os den permiso, ¿vale? Nosotros, por poner un ejemplo, en proyectos que hemos hecho de campo, que teníamos que hacer, por ejemplo, se hizo uno muy, muy importante en Castilla-La Mancha, de censos de liebres. La Junta de Castilla-La Mancha nos dio un permiso nominal a las 2 o 3 personas que íbamos, y nosotros todas las noches llamábamos a la Guardia Civil, les decíamos, oye, vamos a estar aquí en este sitio, llevamos este coche, y así es como se hizo, ¿vale? Pero bueno, en cada caso tendréis que ver cómo articularlo. Y sí es verdad, ciertamente, que más allá de si hay toque de queda, más tarde el toque de queda, la verdad que puede ser muy difícil. Y bueno, eso es una situación excepcional y bueno, ojalá que parece ser que las cosas se van a relajar un poquito, pero bueno, a ver cómo van las cosas, ¿vale? Nos llega una pregunta de Ricardo sobre el corzo, relacionado con una pregunta anterior. Dice, al respecto del corzo y sabiendo que podemos hacer conteos en puesto fijo de observación, haciendo triangulación, dice, ¿esta aplicación también está adaptada a esto o solo transectos lineales? Creo que se ha contestado anteriormente, pero bueno, si quieres, José Luis. Nada, nuevamente pues me remito, ¿no? Es como la idea es hacer recorridos lineales de censo, todo el mundo igual, en el caso del corzo de noche. Pero luego, aparte, si a esta persona en concreto le apetece, ¿no? Es importante para él tener este tipo de observaciones, pues puede utilizar la pestaña de otras observaciones. Muy bien. Ricardo es de Portugal. Enviamos un saludo a Portugal y bueno, a toda la gente que nos estéis viendo desde el extranjero. Hay aquí una pregunta así un poco, no sé si con sorna. Dice si se van a poder registrar datos de linces y de lobos con la aplicación. Pues ahora mismo nos hemos restringido a las especies cinegéticas. De hecho, incluso muchas han quedado fuera, ¿no? Todavía hemos ido añadiendo, o sea que... Pero bueno, no sabemos dónde vamos a llegar. Igual en el futuro, pues, igual que censamos predadores, pues también es interesante. Algunas especies amenazadas o... No sé, no sabemos. Se podría, a través de otras observaciones, sí que se podría registrar, bueno, cualquier cosa que veáis, un lince, un lobo, un cocodrilo, lo que sea, se puede meter ahí. Hay otra pregunta sobre el tema de la actualización de lo que has comentado de la actualización de CensData. Nos dice Manuel, estoy utilizando CensData. ¿Me vais a enviar una actualización? ¿Se actualiza solo? Buena pregunta. Vale, pues claro, hasta ahora no se actualizaba sola. Entonces, cada vez que sacamos una nueva actualización, yo le envío un mensaje a todo el mundo que está dentro, ¿no? Que es colaborador. Para que os hagáis una idea, yo lo que hice fue, lo que estoy haciendo es utilizar WhatsApp para comunicarme con todos vosotros. Al final es la forma más sencilla. Generé una serie de grupos de difusión de tal forma que cuando, por ejemplo, cuando hay una información especialmente interesante, para no aburriros tampoco, pues os mando un mensaje a todos. Pero bueno, entre vosotros no os veis, ¿no? O sea que no es algo confuso. Y utilizo estas listas de difusión para, cuando sacamos una nueva actualización, avisaros y enviaros el enlace, ¿no? Para que os sea relativamente fácil actualizarlo. Ahora, con esta que vamos a sacar ahora mismo, lo que le pedimos al desarrollador es que implementara una cosa para que ya se os actualice automáticamente y no tenga yo que estar, ¿no? Ahí molestando y vosotros actualizando. O sea que la próxima os voy a mandar un enlace para que la actualicéis, posiblemente la semana que viene, y a partir de ahí ya se actualizará solo. Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando. Nos queda alguna preguntilla, pero bueno, si acaso quedara alguna sin contestar, luego posteriormente podríamos contestaros por correo electrónico o a través de Facebook. ¿Vale? José Antonio nos dice, si yo dentro de unos años por trabajo o por cualquier otro motivo no puedo seguir realizando el censo en mi coto, ¿podría sustituirme a algún otro socio de mi coto y continuar realizando los mismos censos que yo he estado haciendo tiempo atrás? Sí, por supuesto. De hecho, sería lo deseable, ¿no? Porque una vez que empezamos a tener
años, ¿no? Datos de diferentes años de un mismo sitio, sería una pena dejar de tenerlos, porque este tipo de información que hemos empezado a tomar, conforme van pasando los años, va adquiriendo más valor, más valor, más valor, más valor, y pararlo de pronto es una verdadera pena. Así que en ese caso lo ideal sería que retomara otra persona. La situación ideal normalmente en los censos es que siempre sea la misma persona, ¿no? Porque hay diferencias entre observadores, que se dice en ciencia, pero bueno, obviamente es preferible que este trabajo lo retome otra persona a que se pierda. Muy bien. De nuevo, Ricardo, desde Portugal, esto ya se nos ha preguntado en otras ocasiones, nos dice que si este proyecto sería posible extenderlo a Portugal, que hay mucha zona de límite de frontera entre España y Portugal. No tendría sentido hacerlo. Bueno, esta la voy a responder yo. Claro que tiene sentido desarrollar cualquier tipo de proyecto, no solamente en España, sino en Portugal, es península ibérica. Lo único, Ricardo, decirte que, claro, nuestra área de acción es España, ¿vale? Tanto península como archipiélagos. Por cierto, antes no hemos puesto Canarias porque todavía no tenemos ahí... sí tenemos alguna cuadrícula funcionando. Sí, pues nos hemos olvidado y como nos esté viendo nuestro querido Javier de La Palma nos va a matar. Pero bueno, que necesitamos más gente en Canarias. Pero dicho esto, Ricardo, estaría muy bien, pero tiene que surgir alguna entidad o alguna asociación en Portugal que quiera desarrollar esto, ¿vale? Nosotros, evidentemente, siempre estamos dispuestos a ayudar, como nos pasa con nuestros amigos de Argentina. Creo que Luis nos está siguiendo ahora, pero claro, en cada territorio pues tiene que actuar una entidad y una asociación concreta. Bueno, vamos a ir terminando. Sigue habiendo alguna, me parece que las de Facebook ya las hemos respondido todas. Bueno, viene una pregunta que nos dice, bueno, ¿cuándo vais a volver a hacer un tour, una ruta como el año pasado, José Luis? Pues bueno, yo creo que por ahora, lamentablemente, pues esto está complicado. Vamos a intentar sacar el máximo partido a los nuevos medios telemáticos, pero bueno, ya quisiéramos... Se me está poniendo cara de ordenador. Ah, que sí. Ratas de oficina, sí. Así es. Pero bueno, que en cuanto sea posible y siempre que lo permita la situación sanitaria, no dudéis que vamos a volver a movernos por todas partes y que por nuestra parte no va a quedar en ese sentido. Bueno, vamos a ir terminando, que ya estamos llegando a las 7:30. Ese era nuestro objetivo. Volvemos a lo mismo. Aquellos que ya estéis participando, animaros a participar en estos censos de primavera. Los que no sois todavía parte del observatorio, pues estamos un equipo completo volcado en este proyecto. Hay un teléfono de contacto que lo podéis ver en la página del observatorio, hay un manual, hay un correo electrónico. Como ha comentado José Luis, él está detrás del teléfono para cualquier problema y de verdad pues animaros, porque además cada vez somos más personas y cada vez nuestros resultados van a ser más interesantes. José Luis, si quieres añadir alguna cosa más para despedirte. Nada, agradeceros a todos muchísimo estar ahí, pediros disculpas por todos los fallos de la app, ¿no? Aquello que decíamos, porque al final nos duele mucho cuando una persona sale al campo y la aplicación no está a la altura de las circunstancias y se queda ahí colgado. Bueno, pues todo aquello ha sido un poco, no nos ha dolido especialmente. Pero bueno, todo esto lo vamos corrigiendo entre todos, porque no deja de ser un proyecto colaborativo y no dejamos de ser un equipo, nosotros y nosotros. Y nada más, daros un abrazo y gracias por estar ahí. Muy bien, pues igualmente, enviaros un fuerte abrazo. También os enviamos un saludo, un abrazo de parte de nuestro director, Luis Fernando Villanueva, que hoy no ha podido estar en este seminario, que siempre le gusta estar, pero bueno, por motivos laborales no ha sido posible. Y por supuesto, como no, enviarte un fuerte abrazo y un beso también, María, para ti, que está siempre detrás haciendo todo este posible. Muchas gracias, lo podéis ver la grabación para los que hayáis llegado un poco más tarde, y mucha salud para todos. ¡Y viva la caza, señores! Adiós. Hasta luego.